Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Esta es la reflexión diaria número 146 para el 12 de agosto del 2020. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Luego, después de que se reconstruyó el templo por parte de Esdras, dice la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 43, que los judíos se alegraron e hicieron una fiesta tan grande que el ruido se oía desde lejos. Dice la palabra en el versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Esto fue parte del avivamiento que se produjo en Jerusalén luego de recibir críticas, de estar desanimados en la reconstrucción, luego de la falta de dinero. Analicemos pues las causas y el resultado de este gozo y alegría del pueblo entero. Vemos en primer lugar que dice la Biblia en Nehemías capítulo 8 versículo 1, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esto es clave en el avivamiento. Debe haber unidad. Dice el versículo 1 que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. La llama del avivamiento y el fuego que produce avivamiento lo produce el pueblo de Dios y no los que no creen en Dios. Nehemías había organizado bien al pueblo, dice en el capítulo 7, pero le faltaba llenar un vacío espiritual. Es necesario juntarnos y estar unánimes, porque cuando estamos juntos y unánimes, el Espíritu Santo entonces es derramado sobre el pueblo de Dios. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino el Espíritu Santo para bautizarlos. Es necesario que cuando se convoque a la iglesia para los cultos, para los ayunos, para las vigilias, asistamos y perseveremos unánimes en oración y ruego delante del Señor. Número 2, el pueblo estuvo atento a la palabra. Dice en el versículo 3 de Nehemías capítulo 8 que él leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, es decir, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es necesario que el pueblo de Dios esté atento a la palabra del Señor si queremos ver que venga un avivamiento sobre nuestra ciudad. En un púlpito de madera, dice en el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. En el versículo 5 dice, el pueblo estuvo atento, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahora, dice la Biblia también que hacían entender la palabra y el pueblo estaba atento en su lugar, es decir, les explicaban. De ahí viene la palabra también que nosotros tenemos en el griego, hermenéutica, explicar, interpretar los libros de la ley. Y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, dice en el versículo 8. Ahora, en el versículo 9 dice que Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, que era el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo,
dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Sino que les dice: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Miren ustedes, hermanos, que el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Produjo arrepentimiento, sentimiento de culpa. Es necesario que el pueblo conozca el plan de redención que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros debemos saber que Él vino para redimirnos, para comprarnos a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y entonces eso produce arrepentimiento. Y dice la Biblia entonces que confesaron sus pecados. Nehemías capítulo 9 versículo 3 dice: puestos en su lugar en pie, leyeron el libro de la ley de Jehová la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. En ayuno confesaron sus pecados. Y más adelante entonces se produce el avivamiento, el pueblo se moviliza, se alegra y dice la palabra que sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo no es igual a la alegría. La alegría es pasajera, pero el gozo es eterno. El gozo que produce la salvación es eterno. Amado amigo que me escuchas, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito para que tú lo hagas. Abre tu corazón a Cristo y recibirás el gozo de la salvación. Y nosotros que ya conocemos al Señor, tenemos que seguirlo proclamando y que se oiga desde lejos, en todos los barrios, en las ciudades, en el campo, en el mundo entero, que conozcan el nombre de nuestro Dios y se regocijen en el Santo de Israel. Que el Señor les bendiga.